Vamos a grabar. ¿Se ve entonces esa proyección? Sí, se ve. Sí, se ve. Bien, gracias. Bueno, vamos a hablar, esto quizá tendríamos que haberlo esbozado la clase pasada, y justo un compañero me pregunta si hay clases hoy. Disculpen. Bien, entonces hoy vamos a hablar un poquito de lo que es la minería energética. Pero bueno, básicamente lo que quería dejarles claro es este esquema que lo que hace es delimitar de alguna forma la industria minera como está compuesta. ¿Está bien? Entonces, la industria minera puede dividirse en tres tipos, básicamente. Tenemos la minería energética, que es aquella que tiene, digamos, la función de, digamos, de producir energía de algún tipo de forma, como es el carbón, el petróleo, ¿sí? El uranio, el gas, y acá podría llegar a entrar el litio, ¿está bien? Entonces, este es un tipo de minería que es un poco por el uso que se le da a lo que se extrae. La parte de minería metalífera, que fue la que estuvimos trabajando las clases pasadas, el hierro, el aluminio, el cobre, el zinc, el plomo, el níquel, el oro, la plata, el platino, entre muchos otros, ¿está bien? Y después tenemos lo que se denomina minería no metálica, que son los productos de la construcción y los minerales industriales, ¿está bien? Entonces, las rocas de aplicación que habíamos dicho en algún momento, que permiten básicamente todo lo que tiene que ver con los áridos, los que son muy comunes en la industria de la construcción, de la piedra, los porfiros, todo ese tipo de cuestiones. Luego, la parte de minerales industriales, que son los que se utilizan más que nada en la industria, como puede llegar a ser todas las componentes de las sales, el caolín, el sílice, arcillas, bentonita, bueno, hay un montón, ¿no?, de cosas que se pueden hacer. Los fertilizantes, supónganse también, muchas veces son aplicados a la industria, a los minerales industriales. Pero bueno, básicamente esta gran categorización de la minería nos permite ubicar en cada uno de los lugares los recursos que nosotros utilicemos. Nosotros nos focalizamos en la industria, digamos, en la minería metálica, digamos, metalífera, un poco por el valor que tiene para el país y la utilización que se da como en mayor medida en Argentina. Después, otro tipo de minería que es muy importante es la minería energética, ¿sí? Entonces, una de las preguntas que uno puede hacerse es, bueno, ¿por qué se llama la minería como una minería energética? En este caso vamos a hablar de la minería energética fósil, ¿sí? Es decir, de origen fósil. Entonces, la pregunta que yo les puedo hacer es, ¿por qué se llama minería energética? ¿Qué se les ocurre a ustedes que tiene que ver la energía en todo esto? Que los recursos que se extraen son para generar energía. Bien, ¿y cómo se genera energía? Por combustión, ¿o no? Sí, por combustión de los minerales que saquemos, ¿no? Claro. O del petróleo o del gas. Y esa combustión, ¿qué trae aparejado? ¿Qué significa la combustión? En términos prácticos. Generación de gases, ¿no? Del aire. La quema de los minerales. Claro, la combustión es quema, ¿no? La combustión sería la quema, la generación de gases. Sí, ¿y qué fin tiene esa quema? ¿Por qué quemamos o por qué queremos producir ese tipo de... ¿Qué es lo que se produce ahí? La energía, ¿no? Pero ¿cómo se genera la energía? ¿Lo maté con esto? Sí.
¿Cómo Sí. generamos energía? Se produce un intercambio, pero no sé bien el proceso. Igual no hay que ser, por ahí la pregunta es o sea, ¿por qué decimos, Mediante calor, ¿puede ser? el calor es una forma de energía que es utilizada para que ocurra otra cosa? Pero bueno, sí. ¿Qué tipo de energía es la que se utiliza? ¿O qué tipo de energía se obtiene, por ejemplo, de el petróleo? Hidrocarburos. Los hidrocarburos son, ahora vamos a explorarlo un poquito, lo que se utiliza para generar la energía. Es decir, el petróleo es un hidrocarburo. Es una mezcla de hidrógeno con carbono, por eso se llama hidrocarburo. A lo que voy es, ¿en qué proceso nosotros utilizamos lo que sacamos de la minería energética? ¿Y para qué? Para, no sé, los autos, para que funcionen las máquinas, ¿no? Como combustible. Perfecto, sí. Bueno, combustible de explosión, ¿qué función tiene? Mover un engranaje, ¿sí? Mover una pala o un engranaje dentro de un motor, ¿sí? Y ese motor, ¿qué hace cuando gira? Genera energía. Energía muchas veces eléctrica. ¿Está bien? ¿Ustedes saben lo que es una turbina? ¿Saben lo que es un molino? Sí, Sí, Bien, ¿cómo funciona un molino? A ojo, tiren fruta, no importa, lo estamos aprendiendo. con movimiento, se mueve, con algo lo mueve. Bien, puede ser un molino de agua o molino de viento. El molino de agua se va moviendo a medida que la corriente lo atraviesa, digamos, sí, y va generando energía, perfecto. Esa es la pregunta. energía de movimiento. Exactamente. La energía de la minería energética lo que permite es mover las aspas del molino, sin necesidad de agua ni de nada, de aire tampoco, digamos. Entonces, el principio es el mismo, por eso se lo pregunto. Uno dice, bueno, gira la cosa y eso genera energía. Pero esa energía, ¿cómo es eso? Por lo general esa energía se acumula en una batería y se reserva. Claro, está bien. O sea, lo que hace es transformar la energía cinética, cinética significa de movimiento, ¿no? La energía que es del movimiento la transforma, ¿sí? A través de una especie de alternador, que es un circuito que provoca, digamos, de alguna forma que esa energía cinética se transforme en energía eléctrica, y luego esa energía eléctrica puede ser almacenada en baterías o puede ser distribuida, ¿está bien? Entonces, por ejemplo, ¿ustedes han escuchado de un generador eléctrico? Sí, 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 los motogeneradores que se llevan, por ejemplo, a los campings o que se usan en lugares donde no llega las líneas de tensión, Perfecto. ¿Y cómo funcionan esas? con combustible, con nafta. Con nafta o gasoil, o bueno, depende, ¿no? Pero básicamente, fíjense, ahí estamos para acordarse cómo es el asunto, estamos metiéndole gasoil, que es un subproducto de la minería energética fósil, y esa gasoil de alguna forma se mete en ese motor y a través de una serie de ciclos de expansión y contracción, lo que hace es generar energía eléctrica. Y esa energía eléctrica es lo que nos permite a nosotros tener un generador y tener luz que uno pueda enchufar. Supónganse, si alguna vez se han ido de camping no sé, con amigos, con alguna organización y qué sé yo, bueno, ustedes ponen un generador y tienen acceso a la electricidad. ¿Por qué? Porque se transformó una unidad energética que era un combustible
en el caso de una nafta o un queroseno, lo que sea, que permitió mover los engranajes internos del motor a combustión, porque la explosión genera como el movimiento de las aspas de un molino, para ponerlo en términos prácticos, y ese molino interno, ¿sí?, que en realidad es un sistema más complejo que un molino, genera en esa rotación una energía eléctrica. Y esa energía eléctrica nosotros la aprovechamos para otras cuestiones, ¿está bien? Entonces muchas veces uno asocia la energía fósil con la nafta y demás, pero en realidad el destino último también puede ser la energía eléctrica en sí, ¿está bien? Uno a lo mejor quemando algún material fósil puede obtener energía eléctrica, ¿está bien? Mucho, ahora vamos a ir viendo un poquito de qué se trata todo esto. Pero bueno, era un poco como para entrar en tema, a ver de qué estamos hablando, ¿está bien? Entonces lo primero que tenemos que preguntarnos es, vamos a hablar de, en este caso, minería energética fósil, porque hay otros tipos de minería energética, como es la minería del aluminio, la minería del litio, también podríamos detectarlo ahí, que no la vamos a trabajar en la cursada, porque bueno, ya es demasiado, ¿está bien? Pero como nosotros estamos en una sociedad moldeada por el petróleo, a mí me parece que es interesante al menos abordar algunas cosas así a nivel general, ¿está bien? Entonces, ¿qué es un hidrocarburo? Bueno, el petróleo es un hidrocarburo. Es de origen orgánico, ¿sí? O sea, viene de restos en descomposición de vegetales y animales, que en un momento, en un periodo determinado, como fue el Cretácico y el Terciario, se fueron mezclando con otro tipo de sedimentos, de limo, de arcilla, de arena, y a medida que iba pasando el tiempo, esa capa, digamos, de restos orgánicos, que no son los dinosaurios, ¿no? Esto hay que decirlo también, son cuencas sedimentarias abandonadas, por decirlo de alguna forma, o lechos de agua que se fueron acumulando restos por decantación. A lo largo que va pasando el tiempo, por una cuestión geológica, las capas se van como acumulando, ¿sí? Y va siendo como eso, todo ese material enterrado, ¿está bien? Y una vez que ese material está enterrado, se produce obviamente por un proceso natural de la acción bacteriana y toda la cuestión que ocurre ahí en el suelo, una descomposición de esa materia orgánica, ¿no? Cuando esa descomposición de la materia orgánica está en un lugar donde no hay oxígeno por una cuestión de presión, digamos, de la capa que está por arriba de ese lugar donde se ocurren estas transformaciones, al no haber oxígeno, es decir, estar en un ambiente anaeróbico, se forma una recombinación del carbono y del hidrógeno original de la materia orgánica y forman los hidrocarburos, ¿está bien? O sea, es como que se lo mezcla otra vez todos los compuestos que estaban presentes en la materia orgánica, pero como la materia orgánica es un resultado de varios procesos bastante complejos, luego cuando es enterrada y sometida a presión y demás, ocurre que sus átomos, una vez que ya se descomponen, sus átomos eh, ¿cómo es? Se recombinan, ¿está bien? Esta recombinación de los átomos, eso tiene dos subproductos, si uno quiere decir. Puede tener un producto de tipo líquido y otro producto de tipo gaseoso. ¿Y por qué será gaseoso? Ustedes vieron que muchas veces cuando ustedes pasan por un entorno, un basural, ocurre que hay un olor muy a podrido, ¿no? Y ese olor a podrido tiene que ver un poco con las emanaciones gaseosas que se producen por la descomposición de la materia orgánica. ¿Está bien? Bien, entonces, ¿qué es un hidrocarburo? Es un compuesto que está formado por hidrógeno y carbono, ¿sí? Ahora, de acuerdo al número de átomos de carbono que integran las moléculas de ese hidrocarburo, vamos a tener un poco la naturaleza del producto que obtengamos. ¿Está bien? ¿Qué quiero decir con esto? Ustedes han tenido un taller de química, ¿cierto? O química o algo, digamos, similar a eso. ¿Recuerdan algo de química?
alguito. Alguillo. ¿Recuerdan los átomos, las moléculas y demás? Sí, Sí, sí. ¿Está bien? Bueno, fíjense acá en la figura, de acá abajo, se puede ver un poco, esto es un modelo tridimensional de cómo es una molécula de metano, supónganse. El metano se llama, el término met significa 1, et 2, prop 3 y but 4. ¿Está bien? ¿Y por qué se le pone ese nombre? Primero porque son complicados, nos quieren molestar la existencia, y después porque cada uno de esos prefijos significa determinadas cuestiones. Cuando hablamos de metano, digamos, es un carbono. Etano, 2 carbonos, propano, 3 carbonos, y butano, but, 4 carbonos. ¿Sí? Esta molécula de metano, fíjense, acá tienen la estructura. Un núcleo central, ¿sí?, que es un carbono rodeado de 4 hidrógenos, ¿sí?, que en la tridimensionalidad tiene esta forma, digamos, tetraédrica, sería la cuestión. ¿Sí? Esta molécula es más liviana o más pesada que la de al lado, que es el etano, que tiene 2 carbonos y 6 hidrógenos. Es más Es más liviana. liviana. Bien. ¿Y el propano? Y el propano es más pesado que las dos anteriores. Bien. Y en términos de la cuestión física de los componentes, digamos, cuando algo es liviano, ¿qué tiende a hacer? A subir, Sí, pero sube en calidad de qué? ¿Cómo es esa De materia? gas. de Mientras gas. más liviano Un gas. es gas. Bien, entonces estos compuestos que yo les muestro acá, inclusive el butano, son todos gaseosos. ¿Sí? Fíjense cómo la estructura molecular puede hacer que un compuesto sea gaseoso o que tenga otro tipo de conformación, como por ejemplo el carbón, que es un compuesto en el cual tenemos una cadena de carbono bastante más amplia que esta, y por lo tanto es una roca, ¿está bien? Y en el medio, entre un sólido y un gaseoso, ¿qué hay? Líquido. Un líquido. Bien, entonces ahí que metemos el petróleo, que uno dice petróleo, pero bueno, el petróleo es una mezcla de cosas. El petróleo líquido, digamos, para decirlo de alguna forma, eh, entra ahí, y porque tiene una configuración molecular que hace que sea líquido y no gaseoso ni sólido, ¿está bien? Tiene cadenas, que ahora vamos a ver un poquito más, ¿sí? Acá tenemos, por ejemplo. Fíjense, estos son los componentes del petróleo y por qué se denominan químicamente cada uno de ellos. El metano, como yo les decía, se escribe como un carbono y 4 hidrógenos, y es gaseoso. El etano lo mismo, el propano lo mismo, el butano lo mismo. ¿Está bien? Ahora ya cuando pasamos a hablar de un pentano, de un hexano, de un heptano, de un octano, nonano, decano, etc., ya pasamos a hablar de un componente líquido. ¿Está bien? Y esto, que parece una cosa que ustedes digan, pero ¿por qué me habla de esto, profesor? Es muy importante porque hace a las propiedades del punto de ebullición de cada una de estas cosas. Ustedes vieron que cuando van a cargar gasolina, diría un estadounidense, cuando van a cargar nafta, que la nafta es muy volátil, ¿vieron? O cuando ustedes respiran el gas, bueno, el gas que nosotros consumimos tiene un aditivo precisamente para poder detectar fugas. O sea, el gas que nosotros componemos, el que utilizamos, el gas natural, no tiene olor, ¿no? Se le hace una adición de un compuesto con azufre para que tenga ese olor y que uno pueda detectar una pérdida, digamos. Pero básicamente todo lo que son los compuestos como muy volátiles, los pegamentos y todo eso, porque tienen una estructura que enseguida empiezan a pasar a la fase gaseosa. ¿Está bien? ¿Recuerdan lo que era el punto de ebullición, de fusión? No sé si tienen claro un Sí. poco eso. Sí. Bien, es el punto a partir del cual una cosa pasa de ser líquida a ser gaseosa. ¿Está bien?
Bueno, entonces como yo le había dicho antes, el petróleo es una mezcla de cosas. Digamos, hay diferentes calidades de petróleo, diferentes tipos de petróleo, pero básicamente lo que es una gran bolsa de hidrocarburos, donde tenemos hidrocarburos de diferente composición química, y eso hace que ahí adentro de esa bolsa encontremos distintas cosas, como por ejemplo, cuando los hidrocarburos están formando un anillo, ¿sí? Un anillo, justo no traje acá, no traje. ¿Vieron no sé si habrán visto la estructura alguna vez del benceno? Que es una estructura en anillo, donde todos los carbonos están conectados entre sí, formando un anillo. No es una cadena larga y, como decirlo, no plana, porque plana nunca son, pero sí recta, sino que es un anillo cerrado. Esos son los compuestos aromáticos, ¿sí? Porque así se le denomina ese anillo aromático. O pueden ser estructuras abiertas, donde ahí ya estamos en presencia de compuestos alifáticos, ¿está bien? Cuando ustedes escuchen alifático, ya saben que hablan de una cadena. Cuando escuchen aromático, ya sabemos que hablamos de una estructura circular, ¿está bien? Entonces, tanto el petróleo tiene diferentes compuestos aromáticos, alifáticos, y después viene con otras cuestiones como el azufre, el nitrógeno y algunas sales que no son las deseadas por nuestro objetivo, que es poder, digamos, la idea es eliminar todos esos componentes y quedarnos con digamos, el hidrocarburo en las fases de cada uno que están que están en presencia en el petróleo para poder aprovecharlas. Bueno, acá dice, el petróleo se ubica en las llamadas cuencas sedimentarias, que son depresiones, es decir, tipo palanganas, para decirlo de alguna forma, que son ocupadas por rocas sedimentarias. Las rocas sedimentarias, por si alguno no lo conoce o por ahí para refrescar, son aquellas que se forman a partir de ¿qué? De sedimentos. Y los sedimentos son como pequeñas partículas que se acumulan por algún tipo de agente transportador. Por ejemplo, la arena del lago Coloiguapi, que nosotros recibimos, digamos, cuando hay mucho viento, eso a futuro puede llegar a ser una roca, una arenisca, porque es arena, porque eso se acumula en un lugar, después es como tapada por otras capas, y esa presión hace que la roca se transforme en algo más rígido, ¿está bien? Bueno, es lo mismo que pasó con el tema del petróleo. Entonces, el petróleo se originó así. Imagínense como una cuenca o una laguna, para ponerlo en términos criollos, no piensen que es totalmente así, o una gran extensión de agua en la cual van cayendo cosas, restos orgánicos, tierra que vuela con el viento, diferentes cuestiones, y va decantando hacia el fondo, ¿está bien? Esa decantación del fondo, digamos, después esa cuenca se va como cubriendo, ¿sí? Y a medida que se va cubriendo esa cuenca, va generando como una presión en el fondo. Al generar esa presión es la que se produce la formación de los hidrocarburos, ¿sí? Es lo que habíamos estado hablando antes. El lugar donde nosotros encontramos el petróleo, donde se ha generado el petróleo en primera instancia, se llama roca generadora, ¿sí? Es el lugar donde en primera instancia se generó. Y después, eso, uno lo habla a escala temporal de la especie humana. Nosotros somos un punto de luz en un haz luminoso gigantesco, es decir, nuestra existencia en el planeta es ínfima en relación a los tiempos geológicos, ¿no? Entonces, lo que quiero decir con esto es que si ustedes le dan tiempo a los procesos naturales para que ocurran, le dan una escala de tiempo geológica, lo que va a ocurrir es que eso a lo largo de los millones de años, tanto la temperatura como la presión, y produzcan una descomposición y la generación de los hidrocarburos, ¿está bien? Ahora, uno puede tener la roca generadora, que es donde se originó el hidrocarburo, pero después encontrar el petróleo en otro lado. ¿Y por qué ocurre eso? Porque, bueno, obviamente el petróleo, al ser un líquido, tiende a migrar, como el agua, a lugares de menos presión. ¿Está bien? ¿El agua por qué cae?
¿Por qué el agua cae? O el petróleo cae o sube, no sé. Por Porque, acción de la gravedad. exactamente. Y la acción de la gravedad significa que el agua busca puntos de menor gravedad. ¿Sí? O de menor presión, para decirlo de alguna forma. Es como que va buscando, ¿sí?, lugares de menor presión. Si vos lo presionás, el petróleo pasa lo mismo. Hay veces que el petróleo queda encerrado y a veces que el petróleo encuentra una vía de escape. ¿Sí? Estamos casi a un minuto, pero bueno, básicamente vamos a seguir, ¿eh? O sea, se corta la clase y seguimos. Fíjense, acá hay una figurita muy esquemática, digamos, de lo que se denominan trampas geológicas. Fíjense, esto es todo petróleo, ¿no? Lo negro. Entonces, esta roca es una roca impermeable. ¿Sí? ¿Se entiende? Esta verde es impermeable. ¿Eso qué hace? Que acá se forme una trampa geológica, es decir, un lugar que a mí no me permita como conectar la superficie con ese hidrocarburo. Eso junta a presión y por gravedad lo que uno tiende a ver es que el petróleo por densidad se ubica abajo y el gas arriba. ¿Está bien? Sí. Vamos a conectarnos en la próxima, ya se va a cortar, así que me paso a la próxima sesión, ¿está bien? Bueno. Bueno.